Hola, hola, muy buenos días. Mi nombre es Ana Elizabeth Figueroa Sánchez y quiero compartirles a través de este video. Hace unos días hice yo una publicación de una invitación que me hizo una persona para invitarme a hablar de la sanación a través de los 7 arcángeles. Y hubo muchos de ustedes los cuales no pudieron como ingresar a la página o a la invitación a la cual se me fue permitido compartir. Y quiero platicarles un poquito en relación a la sanación con los 7 arcángeles y lo que yo hago, ¿sí? Me preguntaban ese día y no lo contesté, y para muchos de ustedes habrá quedado como la incógnita de cómo se realiza o cómo se hace. Bueno, yo desde que era una niña siempre pude mirar cosas a través de lo que había, más bien a través de lo que era mi apertura de conciencia. En algún momento, por cuestiones de mis padres, de que siempre hablaban conmigo y me decían que yo no podía como compartir estas cosas, mi apertura de conciencia se cerró totalmente. Después comencé a volver a recordar, ¿sí? Hubo un proceso en mi vida que les he explicado aquí en mi canal de cómo fue mi apertura de conciencia después, conforme pasaron los años. Yo me dediqué, cuando llegué aquí a la Ciudad de México, a estudiar muchísimas cosas, entre ellas constelaciones familiares, biodesprogramación, lecturas de registros akáshicos, reiki, sanación con péndulo hebreo, vida con ángeles, visión de vida con ángeles, sanación de los arcángeles, simplemente sabiendo que ellos eran un medio para nosotros, para ayudarnos. Les voy a platicar un poco. Generalmente y normalmente todos conocen al arcángel Miguel, porque es como el que siempre estuvo representado dentro de la iglesia, y al arcángel Gabriel, que viene a ayudarnos, a darnos buenas noticias. También existe el arcángel Rafael, que es el de la total sanación en nosotros. El arcángel Uriel, viniendo a darnos también claridad mental. El arcángel Chamuel, que es el arcángel del amor, con absoluto amor para nosotros, junto con arcángel Zadkiel y el arcángel Jofiel. El arcángel Zadkiel, él es de color morado y él nos ayuda como a transmutar todo lo que en algún momento estamos nosotros como viviendo. Y el arcángel Jofiel, el reconocimiento total hacia lo que nosotros estemos realizando en la vida o hacia nosotros mismos. Les voy a platicar cómo es que yo hago la sanación con ellos. Cuando una persona llega a mi vida, normalmente cuando voy a coincidir con algún paciente, me recomiendan, porque en realidad no tienen que contarme su historia. A través de que puedo yo simplemente conectar con la energía de la persona, puedo saber mucho de su historia. En relación con mi familia, he podido atender a algunos de ellos y puedo como llegar, en mi ego puede como llegar a querer involucrar más allá de eso, y prefiero simplemente el que ellos me platiquen mejor su historia de cómo la vivieron, porque muchas cosas dentro de nuestras propias familias hay cosas como de las cuales no nos enteramos ni de las cuales somos conscientes. Quise venir a hacerles este video porque quería como compartirles un poquito más en relación a cómo es que yo conecto con la sanación de los 7 arcángeles. Generalmente cuando veo a una persona, simplemente veo sucesos de su vida, como los sucesos más importantes que pueda llegar a ver en ellos. Comienzo a ver imágenes y creo que mi don es como conectar de mi corazón al corazón de la persona, porque la persona no tiene que hablar nada, no tiene que decir absolutamente nada de su historia. Claro que sí hay personas que de repente vienen
y los veo que ese tipo de personas no creen en nada de esto que yo hago, y a veces les pregunto, ¿por qué si tú no crees, por qué vienes conmigo? Bueno, para compartirles un poco, efectivamente nosotros tenemos que respetar el libre albedrío de las personas. ¿Qué es lo que obtiene una persona cuando ya está en este camino y tiene como la intuición, el deseo de realmente simplemente conectar con esa parte en donde dice, puede llegar una persona y decir, estoy, en mi caso, totalmente enfadada de lo que vivo yo actualmente? Mucho de lo que vivimos nosotros es porque desde que nosotros estamos en el vientre de mamá se hace una reprogramación dentro de ella, dentro de los 9 meses, y después de eso, de ahí hasta los 7 años, se sigue haciendo una reprogramación en nosotros. Entonces, desde que naces hasta los 7 años, se hace otra reprogramación en nosotros, que son las actitudes, los miedos, dependiendo de los acontecimientos que hayas vivido dentro de tu entorno, es como nosotros actuamos en este momento presente. Y como almas, sé que no se tendría que llamar como alma o espíritu. Algunos le llaman alma, otros le llaman espíritu, otras le llaman conciencia elevada simplemente. Y de alguna manera, nosotros, al venir aquí a la tierra, en este proceso en el mundo, simplemente se repiten patrones en nosotros cuando nosotros no nos sanamos completamente. Obviamente, dentro de eso, nuestros padres y nuestros antepasados jamás nos enseñaron a que nosotros teníamos que sanar nuestra propia historia para poder en este momento presente simplemente que pudiera cambiar. Casi todo lo que estamos viviendo alrededor de nosotros es un reflejo de lo que no hemos sanado. Un ejemplo muy claro y algo que yo pude ver en mi hijo, me decía él, que había unas personas que lo estaban como humillando en su vida. Entonces le dije, ¿de quién sentiste tú en tu vida que te humilló a ti? ¿Sí? Eso es como para ponerles el ejemplo como más claro. ¿Qué es lo que se hace dentro de la sanación emocional cuando atiendo a una persona? Se trata de conectar desde los recuerdos de la infancia o la niñez, cuáles fueron sus traumas, si vivió bullying, si vivió agresión, si vivió soledad, si vivió huella de abandono. De alguna manera se hace como una lectura y yo tomo una libreta y voy anotando qué es lo que esta persona necesita. Cuando yo hago una lectura y me conectan ya sea con sus arcángeles, con sus angelitos guardianes, y los arcángeles se comienzan a hacer presentes, simplemente me empiezan a mostrar parte de su historia y yo lo voy anotando, ¿sí? Eso es como para comenzar. Cuando termino de hacer esa lectura de visualización de la persona, después de eso yo le pregunto a la persona, ¿tú sientes que necesites sanar algo más? Y entonces la persona, de alguna manera, si hay algo que tenga como que sanar también en relación con su autoestima, miedos, inseguridades que tenga, lo podemos ver y también se puede realizar dentro de la sesión de sanación. La sesión de sanación dura aproximadamente 2 horas, lo que implica el compromiso de simplemente regalarte esas 2 horas para que tú puedas conectar con esa parte de ti. ¿Por qué se trata de integrar y sanar todo lo que se vivió en la niñez? Porque todo está siendo un reflejo dentro de lo que estamos viviendo actualmente, como ya se los había comentado. ¿Qué influye? Influye todo. Mamá y papá y nuestros hermanos influyen en cómo nos van a tratar las personas de nuestro alrededor y nuestro entorno. Muchas veces ocasionándonos problemas, incluso hasta en las relaciones de pareja, ¿sí? Entre más sanado estés, más libre podrás sentirte en tu vida y con mucho más acceso a cosas lindas y maravillosas en tu vida. También depende del pensamiento positivo. ¿Por qué? Porque estamos en un momento en donde la Tierra está
absolutamente haciendo todo lo que nuestro pensamiento está en este momento decretando, porque son decretos. Entonces, desde ahí también depende de cómo nos va a ir dentro de nuestro entorno y nuestra vida. Se hace la integración del niño interior, el vientre materno, las huellas de abandono que pudo haber tenido la persona, también la sanación con los ancestros e integración con ellos, porque saben que nosotros cuando ya decidimos y acordamos venir a sanar, de alguna manera ellos también se liberan, ¿saben? Aunque nosotros no podamos verlo, simplemente dentro de nuestra historia, todo eso se va liberando también dentro de nuestros ancestros y nuestra historia. La liberación también de cortes y promesas, ¿sí? Muchas veces nosotros en nuestra vida hacemos decretos duros. En algún momento yo hice un decreto duro en donde había dicho, yo no necesito a nadie que esté a mi lado. Y por muchísimo tiempo yo no sabía por qué había personas que no se podían acercar, porque yo sí quería formar una familia y sí quería estar con alguien. Al momento de que yo descubrí que yo misma había hecho un decreto duro para mí, para mi vida, entonces ahí dije, no, lo cancelo y lo elimino completamente de mi vida para que ahora sí yo pueda vivir una relación de pareja. Eso como por otro lado. También dentro de la sanación, estoy volteando a ver mi acordeón porque no quiero como dejar pasar y quiero explicarles como los más detalles posibles de lo que se puede hacer dentro de una sanación. También se hace un equilibrio de chakras, ¿sí? Cada uno de los chakras se va bloqueando conforme nosotros nacemos y somos adultos. Hay personas que a veces te topas con ellas y dices, ¿por qué son tan indiferentes? Por el hecho de que simplemente tienen bloqueada completamente toda su energía y simplemente no pueden llegar a sentir. Entonces se hace un desbloqueo energético de cada uno de los 7 chakras para que la persona pueda estar sensible o más bien regresar a su centro. También se hace una limpieza de nuestro campo electromagnético, porque en muchas ocasiones cuando nosotros vamos por la calle o simplemente con nuestra propia familia o nuestro entorno, no quiero hablar de en relación a algo en específico, simplemente a veces las personas con su propio pensamiento negativo hacia nosotros, que en su caso se llama envidia, eso hace que se nos peguen larvas o larvas astrales que estén dentro de nuestro campo electromagnético y simplemente eso no nos permita estar en nuestro momento presente. También la gente cuando viene, soy muy buena para ver lo que puede llegar a suceder en su vida. Mi don de premonición está muy, muy, muy desarrollado, pero afortunadamente o desgraciadamente para las personas que están en mi entorno, no me permito mucho leerlos, inclusive a mi propia familia de repente no. Con las personas que son como muy, muy, muy abiertas conmigo, yo sí puedo expresar y decirles qué es lo que estoy viendo de ellos y qué es lo que puede llegar a suceder. En algunas otras ocasiones me decía un amigo que acabo de conocer, me decía como que cómo era y yo le decía, es que no puedo leerte porque tú no viniste a mí para darte una ayuda, sino que yo te conocí como amigo y como amigo nada tiene que ver lo que yo hago con con la interacción que yo pueda tener contigo. No me gusta leer a las personas porque para mí, dentro de lo que yo vivo, el predeterminarme a mí leyendo a la persona y conociendo su historia, eso no me permite realmente como conectar con su esencia y no hacer un juicio, porque también lo que no nos ayuda, ya cuando estamos en un camino de sanación, lo que no nos ayuda es hacer los juicios para con las personas. Algo que pueden trabajar ustedes muchísimo es el juicio, o más bien el no juicio a nada ni a nadie, porque eso realmente no nos permite ser felices en este momento presente. ¿Y qué se puede obtener
cambios en todos los aspectos de tu vida, que llegue más dinero, que llegue tu trabajo, que te lleves mejor con las personas, que todo lo que está dentro de tu entorno y tu vida cambie completamente lo que estás viviendo. En muchas ocasiones, y se los platicaba también en un video, y cómo yo había tenido un jefe que me había tratado muy muy mal, en donde simplemente yo, al mirar a quién representaba, pues representaba la relación de mi padre. Entonces fue el momento en que yo pude sanar la historia con mi padre, porque como nos habían educado y como educaron también a nuestros padres, y puedo entender sus heridas de ellos, el cómo ellos, de alguna manera, mi papi no tuvo su figura paterna en él, y él tampoco no podía hacerlo de manera diferente conmigo. Mi papi siempre fue una persona muy cordial, servicial con el entorno, con la vida, con mi familia, con todos los que estaban afuera, pero realmente nadie sabía lo que nosotros vivíamos dentro de nuestra propia familia, donde él simplemente llegaba a la casa de todos, corríamos, y todos nos queríamos esconder porque nadie quería hablar con él, porque él no se permitía. Él nada más, ajá, sí, hey, no lo sé, probablemente voy a verlo, sí, esas eran como sus palabras. Entonces yo en mi vida tuve que trabajar muchísimo la comunicación, incluso yo llegué a irme de ciertas personas sin ni siquiera hablar en mi vida, pero porque era eso que mi papi y mi mami me habían enseñado. Digo, ahora puedo hablar con mucho amor y con mucho cariño de ellos, honrando y bendiciendo su historia, porque simplemente sé que si yo no honraba y bendecía mi propia historia, no iba a ir bien dentro de las relaciones de mi entorno y mi vida. Y eso es como para comentarles a grandes rasgos y un poquito acerca de la sanación emocional que realizo. Si en algún momento te nace, yo les compartía que no importaba dónde fuera, que no importara con quién lo hicieras, que simplemente si te vibraba a ti en amor el ya estar en este camino, que buscaras tus propios medios, las propias circunstancias que te iban a llevar a sanar, independientemente de que no fuera conmigo, ¿sí? Yo solamente lo comparto amorosamente, porque yo estoy segura que somos solamente temporales en esta tierra como para vivir con rencor y con resentimiento en nuestra vida, cuando nosotros no podemos llegar a sentir y a hacer algún juicio hacia la otra persona, es cuando más paz podemos llegar a tener nosotros en nuestra vida. Yo, cuando inicié en este camino, yo me prometí tener paz absoluta, ¿sí? Porque nunca en mi vida yo la había sentido. Siempre había algo que no me permitía estar en mi momento presente, siempre había algo que no me permitía estar completamente feliz, siempre había algo de lo que me tenía que quejar. Y entonces cuando yo descubrí que todas esas quejas y todas las cosas malas que me habían sucedido eran porque yo así las había decidido, y que mi madre también, al permitir que mi papá y él le faltara el respeto de alguna manera, si no fue físicamente, fue emocionalmente y de ese tipo, o de cualquier tipo circunstancia que hayan vivido ellos, fue porque mi madre lo permitió en él, y esa no era parte de mi historia. Yo simplemente tenía como que honrar y bendecir esa parte de mí, porque no me correspondía ni siquiera juzgarlos, ¿sí? Cuando nosotros como hijos hacemos juicios tan duros con nuestros padres, créanme que no nos puede ir bien en la vida, ¿sí? Y entonces yo los invito como que hagan una reflexión, independientemente de lo que estés viviendo y lo que te encuentres haciendo en este momento. Te invito a que hagas esta reflexión para que simplemente te liberes de todos esos juicios, de toda esa historia que hemos tenido, porque esto nos lleva a ser como somos ahora, honrando y bendiciendo mi clan familiar, a mis padres, simplemente honrando y bendiciendo mi propia historia, mis propios tropiezos, mis propias decisiones por las cuales yo tomé. Yo los invito a que si estás en algún lugar y te llegas a topar con este video, que simplemente pidas la ayuda con quien a ti te nazca, con quien a ti te vibre, y simplemente con el corazón, ¿sí?
Es por ello que les vengo a dejar este video, esperando que eso como que les oriente un poco más en relación a lo que es la sanación emocional con sus ángeles guardianes, sus guías y los 7 arcángeles. Bendiciones infinitas, me da mucho gusto volver a coincidir acá con ustedes. No les prometo venir a subir videos pronto, o sea, como en cortos plazos, pero cuando tenga la intención, el deseo que se dé dentro de mi realidad, les voy a estar compartiendo más y también muchas más herramientas para ustedes. En bendiciones infinitas, cuídense mucho, los amo, los honro, los bendigo. Gracias por coincidir en mi vida. No dejo de agradecer el hecho de que nuestro Padre Dios me tiene realizando esto. En bendiciones infinitas, cuídense mucho. Nos vemos pronto. Hasta luego.